Nunca se sabe qué tipo de criterios utilizarán las personas para evaluar diferentes actividades o resultados. Eso es parte del subjetivismo al estilo austriaco, ¿verdad? Pero este caballero en el frente me lo estaba diciendo. Dijo que de todas las conferencias que escuchó ayer, la mía le gustó más porque tenía el título más corto. Solo un título de una palabra. Y él dijo: y mira lo que tienes hoy. Quiero decir, no tengo suficiente espacio en la página para escribir este título, así que ahora soy el peor dando la peor conferencia que ha escuchado hoy. Me recordó un momento en que estaba revisando mis evaluaciones de enseñanza. Ya sabes, al final de cada semestre en mi universidad, como la mayoría, entregamos formularios de evaluación para los estudiantes. Pueden describir sus experiencias en la clase y calificar lo que su profesor y un alumno dijeron de mí. Él dijo: de todos los profesores que he tenido, él es, con mucho, el más ruidoso. Y pensé, bueno, ya sabes, hay cosas peores que un estudiante podría haber dicho. Algunos de los veteranos pueden recordar la película Spinal Tap, que trataba sobre la banda más ruidosa de Inglaterra. Así que soy Maísis, el profesor más ruidoso de Who. Así que este es, ya sabes, este es el último espacio del día a mitad de la semana. Así que probablemente todos se estén poniendo un poco aturdidos, tal vez. Así que voy a tratar de ser fuerte y mantener su atención esta tarde. Una de las razones por las que disfruto de este tema en particular, aplicaciones de la economía austriaca a los negocios y la administración, es porque algunas personas tienen la idea errónea de que la economía austriaca no es un tema muy práctico. That Austrian economics is not a very practical subject. Porque los economistas austriacos enfatizan la teoría y el razonamiento abstracto, y porque tienden a ser algo escépticos de alguna investigación empírica convencional en ciencias sociales, ya sabes. Por lo tanto, a veces se supone que, bueno, los austriacos solo están interesados en la teoría abstracta, y su trabajo no tiene mucho que ver con temas prácticos cotidianos en la economía o lo que sea. Ciertamente quiero desafiar ese punto de vista. En mi opinión, la economía austriaca es un tema extremadamente práctico, especialmente en lo que respecta al mundo de los negocios. Actividad comercial, emprendimiento, gestión, etc. Y solo como una parte, quiero decir, he dado versiones de estas charlas sobre estos y temas relacionados a muchos grupos de profesionales a lo largo de los años, a grupos de empresarios y ejecutivos de negocios, gerentes, financieros, etc. Y por lo general están de acuerdo con mi evaluación, ¿verdad? Por lo general, están impresionados con lo útiles que pueden ser las ideas austriacas para su trabajo. Y aquellos que hicieron estudios de pregrado o incluso tomaron un MBA donde estudiaron mucha economía estándar a menudo dicen, bueno, esto es realmente diferente de la economía que aprendí en la universidad, que no fue en absoluto útil para la toma de decisiones comerciales reales. Lo que los austriacos están diciendo es realmente útil para mí, y por lo tanto, espero convencerlos de que al final de esto sepan los próximos 45 minutos que la economía austriaca es práctica. Y para darle algunos ejemplos, algunas aplicaciones, para hablar de algunas áreas específicas donde la economía austriaca es muy útil. ¿Por qué diría que la economía austriaca es una asignatura práctica? ¿Sobre qué base podría hacer tal reclamo? Bueno, como hemos visto en los últimos 3 días, los austriacos emplean, ya sabes, lo que algunos de nosotros hemos llamado un enfoque causal realista para la formación de precios, ¿verdad? Por lo tanto, en contraste con los modelos microeconómicos y macroeconómicos neoclásicos que enfatizan la determinación simultánea de diferentes magnitudes utilizando modelos de equilibrio, los austriacos, siguiendo a Menger, enfatizan que todos los fenómenos económicos, incluidos o especialmente los precios que surgen en los mercados, son el resultado de la acción humana deliberada y decidida. Son el resultado de las creencias de las personas, sus expectativas, sus acciones y los resultados de esas acciones. Ese es el aspecto causal. El aspecto realista es que los austriacos están interesados en explicar, ya sabes, los precios reales.
Si tú, ya sabes, si vas a la vuelta de la esquina a la pequeña tienda de conveniencia y sabes que pagas $25 por una de estas, ¿verdad? Renuncias a $1.25, obtienes uno de estos a cambio. Estamos interesados en explicar en términos de utilidad marginal, en términos de la escasez relativa de diferentes existencias de bienes que están disponibles para la venta en Auburn, Alabama, en este mismo día, porque el precio es de $25 y no de 50 o 75 centavos de dólar, ¿verdad? No nos interesa construir modelos abstractos de precios hipotéticos que podrían existir en determinadas condiciones, ¿verdad? Al igual que el precio perfectamente competitivo, el precio de monopolio puro en un tipo estándar de modelo y el precio a largo plazo. No nos interesan esos. Nos interesan los precios reales, las empresas reales, las ganancias y pérdidas reales. No construimos un modelo de la empresa representativa y luego tratamos de generalizar eso en alguna explicación del mercado. No, nos interesa la causa y el efecto. Queremos ofrecer explicaciones causales para fenómenos económicos reales. Ya sabes, otras características de los enfoques austriacos que las personas prácticas, los empresarios, los financieros, etc. encuentran muy útiles incluyen el énfasis austriaco en la heterogeneidad de empresas y recursos. Las empresas no son idénticas porque las empresas son establecidas, operadas, coordinadas y modificadas por actores humanos reales con creencias y preferencias subjetivas, que actúan en un mundo de incertidumbre, cometen errores, a veces revisan sus creencias y acciones, etc. Los recursos no son idénticos. No hay tal cosa. Quiero decir, has escuchado a Roger Garrison hablar de, ya sabes, macroeconomía convencional. Conoces la gran K mayúscula, ¿verdad? Quiero decir, podemos generalizar. No es solo que digamos, bueno, que los bienes de capital son heterogéneos y tienen múltiples especificidades y pueden emplearse en usos alternativos con diversos grados de productividad, etc., en lugar de K. Pero hacemos lo mismo con el trabajo. Hacemos lo mismo con el emprendimiento. Hacemos lo mismo con la tierra. Para cualquier recurso productivo, ¿verdad? Los recursos tienen características heterogéneas y el valor de los recursos económicos. El lugar de los recursos particulares en la estructura de la producción se determina subjetivamente a través de la interpretación de actores humanos reales, empresarios y otros participantes del mercado. Ayer hablamos un poco sobre la teoría de la productividad marginal. Mencionaré algo más sobre eso hoy. ¿Qué es una empresa de negocios? Bueno, una empresa consiste en un conjunto de recursos productivos valiosos y heterogéneos y cómo se combinan esos recursos, cómo los empresarios interpretan el valor de los recursos, etc. Ese es el enfoque de la teoría austríaca de la empresa. Aquellos de ustedes que han tomado un microcurso de pregrado en una universidad convencional han visto la teoría de la empresa presentada como la curva de costo promedio y la curva de costo marginal y la curva de ingreso marginal y encontrar algún valor de equilibrio. Esa no es una teoría útil de la empresa para nadie. Como veremos un poco más adelante, estoy particularmente interesado en el espíritu empresarial y el cálculo económico. Actores humanos en el mundo real frente a los modelos económicos neoclásicos. No tienes que enfrentarte a incertidumbres. Tienen que formarse juicios sobre los posibles resultados futuros. Como comentamos ayer, los recursos tienen que ser propios. La propiedad en este contexto se refiere al control residual, o la responsabilidad última de decidir cómo se utilizarán los recursos en situaciones que no son, ya sabes, obvias o no especificadas previamente en algún tipo de contrato. La propiedad está casi completamente ausente de las teorías económicas neoclásicas de las empresas, los mercados y los empresarios, ¿verdad? Pero cualquiera que opere en el mundo real sabe que la propiedad conlleva responsabilidad, ciertas responsabilidades que los no propietarios no poseen.
Ya sabes, los austriacos buscan integrar su tratamiento de los mercados financieros en su tratamiento del sistema económico general, ya sabes, una especie de sistema económico general, ¿verdad? Las finanzas no son una disciplina separada que no tiene nada que ver con la economía real. No. Los mercados financieros son donde los empresarios, los financieros, los empresarios del mercado financiero ejercen un juicio sobre el valor de inversiones particulares en empresarios y empresas, etc. Y eso es fundamental para el funcionamiento de un sistema de mercado. Así que esto es solo para darle el sabor de algunas de las cosas que a los austriacos les interesan. Cosas que los austriacos piensan que son importantes. Las cosas de las que hablan los austriacos son extremadamente útiles y relevantes para las personas prácticas. Y solo te guiaré a través de algunos ejemplos. En el tiempo que nos queda, hablemos un momento sobre el costo, ¿verdad? Así que ya sabes, el enfoque estándar que se obtiene en los libros de texto convencionales trata, ya sabes, los costos como exógenos para el tomador de decisiones. El que toma las decisiones, ya sabes, el gerente de la firma en estándar micro, ya sabes, se despierta una mañana, Dios mío, existe la curva de costo promedio, la curva de costo marginal y la curva de ingreso marginal. Sabes, hoy tengo un día ocupado. Necesito hacer un poco de cálculo, ¿verdad? Tengo que igualar el costo marginal y los ingresos marginales, y me lleva varios días. Sabes, todo es un poco tonto. Y, por supuesto, si eres bueno en matemáticas y se te presentan las curvas, es posible que solo te lleve unos segundos encontrar el equilibrio. Tal vez unos minutos sí, ya sabes, implica tomar algunas decisiones difíciles o lo que sea. Pero quiero decir, por supuesto, esto es un poco ridículo. Si fuiste a un CEO o un gerente medio o un emprendedor y le dijiste, oye, muéstrame tus curvas de costos, las optimizaré para ti, ¿verdad? Quiero decir, esto no es muy útil. Por supuesto, el énfasis en las teorías convencionales siempre está en los costos explícitos, costos que puede anotar y que se le dan en números. Costos implícitos, los costos de oportunidad a veces se descuidan. Y la idea es que los costos son una especie de impulsores del comportamiento de la empresa. El gerente se despierta, se le presentan algunas curvas de costos, luego hace algo, ya sabes, actúa en abstracto eligiendo la cantidad o el precio o lo que sea. Y ya sabes, entonces se acabó el día, ¿verdad? Así que los empresarios, los tomadores de decisiones, los gerentes, ya sabes, en realidad no están impulsando nada. Ayer les leí esa cita de Maisis sobre los empresarios como la fuerza impulsora de la economía de mercado. Los tomadores de decisiones empresariales en la microeconomía estándar son extremadamente pasivos. No son los impulsores de nada, simplemente se despiertan y resuelven problemas matemáticos. De acuerdo, los austriacos, por supuesto, tratan el costo de una manera fundamentalmente diferente. Los costes son endógenos al sistema de mercado. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, por supuesto, la noción correcta de costo en cualquier contexto es el costo de oportunidad, ¿verdad? El valor de los bienes o servicios que no obtiene cuando realiza un curso de acción sobre otro. Resulta que hay un excelente trabajo sobre el costo de oportunidad, no solo de economistas austriacos, sino de, ya sabes, algunas personas que podrían considerarse compañeros de viaje, aunque no siempre se les ha considerado de esta manera. James Buchanan, por ejemplo, pero también Ronald Coase. Uno de los mejores libros de James Buchanan es un libro que publicó a finales de los años 60 de 1968, creo, llamado Costo y Elección, que es un tratamiento subjetivista del costo al estilo austriaco. Ronald Coase no es austriaco y no es realmente un amigo de los austriacos. ¿Cuántos de ustedes han estado en una conferencia de Walter Block hasta ahora en la que critica a Ronald Coase como el gran Satanás o lo que sea? En realidad, no estoy de acuerdo con Walter en eso, pero no era amigable con los austriacos en general. Pero Coase escribió una serie de artículos en la década de 1920 sobre contabilidad de costos en los que explica que no, la forma correcta para que los contadores piensen en los costos es en términos de valores renunciados, es decir, costos de oportunidad, en lugar de simplemente costos monetarios explícitos. Los costos son precios. ¿Qué quiero decir con eso? El costo para el empresario, ya sabes, de producir una botella de agua marginal, ¿verdad? ¿De dónde sacamos eso? Bueno, es, ya sabes, cuánto tiene que pagar el empresario por el plástico y por la mano de obra, y por el agua real en sí, y el uso de las máquinas, y para la comercialización y el transporte, y así sucesivamente, ¿cierto? Bueno, ¿cuáles son esos costos? ¿Cuál es el costo de la mano de obra? Bueno, ese es el, ya sabes, el salario o salario que pagas a tus empleados. Bueno, ¿dónde se determina ese salario o salario?
Bueno, en el mercado laboral, ¿verdad? Hay un mercado en el que la oferta y la demanda interactúan, y el precio de un tipo particular de mano de obra utilizada de una manera particular en el margen, a la derecha, está determinado por la intersección de la oferta y la demanda de mano de obra. En otras palabras, los costos, desde la perspectiva del empresario, son simplemente los resultados o los precios que surgen de los mercados de factores. Y una vez que te das cuenta de esto, dices, bueno, el empresario difícilmente puede ser un participante pasivo al que simplemente se le presentan precios. Porque, ¿quiénes son los demandantes de factores en los mercados de factores? ¿Cierto? ¿Quién demanda mano de obra en el mercado laboral? Sí, y las empresas, los empresarios, que exigen el uso de bienes de capital, que exigen materias primas, etc. Bueno, son empresas, empresarios, gente de negocios, ¿verdad? Son el lado de la demanda del mercado de factores. Entonces, lo que sabemos, desde el punto de vista de la empresa, lo tratamos como costos, ¿verdad? Son simplemente los precios que pagan las empresas por los bienes y servicios, bienes intermedios y servicios que utilizan. Por lo tanto, el empresario generalmente, en el caso típico, tiene cierto control sobre los precios que se pagan. Puede ser solo una pequeña cantidad de control que el empresario individual puede ejercer. Si compro suministros de plomería para mi empresa de plomería y los compro en Home Depot o Lowe's, es probable que Home Depot no ajuste mucho el precio en respuesta a mis demandas individuales, aunque podrían hacerlo. Si compro en una cantidad lo suficientemente grande, si tengo una relación con un contratista, es posible que obtenga un descuento en función de lo que pago. Y, por supuesto, si soy un gran comprador, si soy IBM, si soy Walmart comprando a un mayorista, puede estar seguro de que Walmart tiene una gran influencia en el precio que se paga. Pero no solo esto. Quiero decir, la gente a veces dice, bueno, está bien, claro, si eres una gran empresa y un gran comprador, tienes, entre comillas, poder monopsonio. Puedes subir y bajar el precio, pero el pequeño no puede hacerlo bien. La pequeña empresa solo tiene que tomar los precios como se dan. Ya sabes, de estos lo que sea que salga de los mercados mayoristas donde hay grandes proveedores, etc. Pero recuerde, incluso el pequeño empresario puede elegir entre métodos de producción alternativos, ¿verdad? Si el precio para usted, pequeños trozos de tubería o lo que sea en Home Depot es demasiado alto, tengo la opción de obtener mis tuberías de algún otro proveedor, usar un tipo diferente de tubería, usar una tecnología diferente o incluso salir de la plomería por completo, ¿verdad? Por lo tanto, no es el caso de que los precios de mis insumos se meden y sean fijos. Puedo elegir, ¿verdad? Puedo elegir qué insumos quiero, cuánto quiero comprar, si quiero comprarlos, si quiero entrar en una línea de negocio alternativa o lo que sea. Entonces, los costos no son el determinante de lo que hacen las empresas, ¿verdad? Los costos son en sí mismos precios que surgen en los mercados de factores. Los costos surgen como parte del sistema de mercado más amplio. Mencioné esto, ya sabes, los artículos de Coust sobre contabilidad de costos, el libro de Buchanan, etc. Solo quiero enfatizar que insinué esto un poco ayer, y creo que Salerno también lo discutió en su conferencia sobre cálculo y socialismo. Si lo piensas, quiero decir, esta es una forma poco sexy de describir la gran contribución de Mises en el debate sobre el cálculo socialista. Pero el trabajo de Mises sobre el socialismo, su ensayo de 1920, su libro de 1922, quiero decir, estos son realmente trabajos sobre contabilidad de costos. De acuerdo, el tratamiento de Mises del socialismo es realmente un ejercicio de contabilidad de costos. ¿Por qué? Quiero decir, ustedes saben que esto significa un argumento central, ¿verdad? Es que bajo el socialismo, donde el Estado es dueño de todos los factores de producción, no hay mercados para los insumos productivos porque no hay propiedad privada en estos insumos. No hay mercados de factores, por lo tanto, no hay precios que surjan de los mercados reales de factores reales. Por lo tanto, los tomadores de decisiones no tienen acceso a la información sobre los costos para determinar cuál es la forma menos costosa o más eficiente de construir un ferrocarril, o de producir automóviles, o de establecer un gulag, o lo que sea que los planificadores centrales quieran hacer.
No pueden ser económicamente eficientes, aunque lo deseen, porque carecen de información sobre la escasez relativa de bienes y servicios. Carecen de información sobre los valores alternativos de los recursos que utilizarían para satisfacer sus propios fines porque no tienen precios de mercado para los factores no tienen costos de mercado reales. ¿De acuerdo? Recuerda, dice Maísis. Quiero decir, por supuesto que la hay. Hay todo tipo de problemas adicionales con la planificación central. Por supuesto, tienes los gulags y la gente que dispara mientras suben por el muro y todo eso. Pero quiero decir, recuerde, señala Maísis, incluso si se abstrae del problema del conocimiento de Hayek, Maísis no lo expresa explícitamente de esa manera. Pero incluso si asumes que el dictador sabe lo que se debe producir, ¿verdad? Incluso si el objetivo del dictador es simplemente satisfacer sus propias preferencias personales, es imposible que lo haga de manera eficiente sin precios y mercados para bienes intermedios. En otras palabras, el dictador socialista no puede llevar a cabo la contabilidad de costos de una manera correcta. Quiero decir, por supuesto, puedes fingirlo. Puedes usar dinero ficticio. Esencialmente, puede tener precios falsos, precios arbitrarios, precios generados por computadora, precios simulados, etc. para las entradas. Así que tienes costos ficticios, costos falsos. Pero eso no es económicamente eficiente en el sentido de Maísis. De acuerdo, uno de los libros menos leídos de Mesa, pero en mi opinión, uno de sus libros más importantes es un pequeño libro que publicó a mediados de la década de 1940 llamado Burocracia. Si no has leído Burocracia antes, te insto a que le eches un vistazo. Es corto, es fácil de leer. Puedes darle una copia de la burocracia a tu abuela, mientras que si dejas la acción humana en el regazo de la abuela, es posible que obtengas una respuesta diferente. Una respuesta negativa. En cierto sentido, el libro lo es. Creo que Maísis y su editor no hicieron un buen trabajo de marketing del libro. Quiero decir, aparentemente se trata de burocracia, lo que hace que suene como una especie de tema de ciencia política. Pero en realidad se trata de la gestión empresarial y de las cosas de las que estamos hablando en este momento. De hecho, Maísis tiene un maravilloso resumen de su argumento de cálculo en Burocracia. En mi opinión, es un resumen mucho más claro y directo del argumento de Maísis que la versión que el propio Maísis presenta en el libro sobre el socialismo. E incluso en la acción humana. Son estos pequeños y grandes pasajes en los que habla de que, bajo el capitalismo, los factores de producción a través de sus precios, que surgen en los mercados de factores privados, están llamando al empresario sus valores en esta actividad en relación con alguna otra actividad. Y dice, ya sabes, bajo el socialismo, estoy parafraseando, bajo el socialismo, los factores de producción son mudos. Y tengo este tipo de imagen de mi mente de, ya sabes, el empresario caminando por Home Depot o lo que sea, y todas las pequeñas partes de plomería están gritando, ya sabes, oye, úsame, no me uses, úsame a mí para esto, úsalo a él para aquello. Y sabes, por supuesto, bajo el socialismo, es silencio de todos modos. Quiero decir, eso funciona para mí, pero tal vez no funcione para ti. Pero Maísis tiene una sección importante de este pequeño libro donde distingue lo que él llama administración de ganancias y administración burocrática. Y así Maísis define la burocracia de una manera muy específica. No en el, ya sabes, el sentido general en el que la gente usa esa palabra. La mayoría de la gente llama a algo. Cuando llaman a algo burocrático, se refieren a grande, lento, que no responde, de múltiples capas o lo que sea. Maísis tiene una definición muy precisa de burocracia. Maísis dice que una burocracia es una organización que produce bienes y servicios que no se compran y venden en los mercados, ¿verdad? Así que una burocracia produce algún producto que es consumido por alguien, pero la gente se ve obligada a consumirlo o a los servicios, ¿verdad? O simplemente se regala a las personas sin ser a cambio de dinero. En otras palabras, una burocracia es una organización que no tiene un estado de pérdidas y ganancias. De acuerdo, y por lo tanto, según Maísis, Maísis no dice que estas organizaciones sean ilegítimas. Maísis era una especie de liberal clásico de Estado mínimo. Pensó que la fuerza policial era legítima, el sistema judicial es legítimo per se.
El ejército es legítimo. Por supuesto, él tenía muchas críticas de cómo se operaban esas cosas en su tiempo. Pero Maísis dice lo mismo con la policía. No es que no debas tener uno, según Maísis, pero sabes que no puedes manejarlo como un negocio. Me estaba poniendo nervioso. Cuando tenemos, ya sabes, una persona de negocios exitosa, conoces a Trump, obviamente, ya sabes, postulándose para presidente. Quiero decir, no he escuchado a Trump decir esto tanto como a otras personas que han sido como Trump en el pasado. Estás diciendo que el gobierno debería funcionar como un negocio, ¿verdad? Si me pones a cargo del negocio, me pones a cargo del gobierno, voy a hacer que funcione. Porque corrí yo era el CEO de una empresa e hice que eso funcionara. Ok. Quiero decir, el problema con esto, según Maísis, es que se trata de tipos de organizaciones fundamentalmente diferentes. ¿Por qué? El objetivo del CEO es maximizar las ganancias reduciendo los costos y aumentando los precios si es posible, y volviéndose más eficiente, etc. Lo que los tipos como Trump quieren decir cuando dicen eso es que haré que el gobierno sea más eficiente. Pero la respuesta adecuada a eso es, ¿cómo lo sabrías? ¿Cómo saber si la policía es eficiente o no? Bueno, quiero decir, ¿son ingresos netos? Bueno, quiero decir, ya sabes, el departamento de policía local aquí en Auburn, Alabama podría decir, bueno, tenemos que aumentar nuestros ingresos netos. Así que vamos a empezar a emitir más multas por exceso de velocidad, más multas de estacionamiento, multas más altas. Necesitamos aumentar nuestros ingresos para tener más ingresos netos después de pagar nuestros costos. O necesitamos reducir los salarios que pagamos a los oficiales de policía, etc. Ya sabes, Maísis señala que las organizaciones privadas que compran y venden sus productos en el mercado, ya sabes, pueden administrarse de una manera bastante descentralizada. Habla de grandes corporaciones que tienen subsidiarias y subunidades. Sabes, el CEO de una compañía Fortune 500 puede decirle al jefe de una unidad operativa o subsidiaria en particular, digamos, mira, no te voy a decir exactamente cómo dirigir tu negocio. Solo voy a ver el resultado final que está saliendo de su subsidiaria. Y si está obteniendo muchas ganancias o ingresos netos, le daré más capital. Voy a recompensarte. Puedes expandirte y así sucesivamente. Si no eres rentable o tienes bajos ingresos netos, te despediré o contrataré tu negocio o lo que sea. Algo así como lo que hacen los mercados de capitales para la propia empresa. De acuerdo, la policía no puede ser operada de esa manera. No puedes decirle al policía local, sí, no te diremos cómo hacer tu trabajo. Sal ahí fuera y averígualo. Solo trae el tocino a casa, ¿verdad? Lo juzgaremos por la cantidad de ingresos que aporta a la policía. Ya sabes, puedes ver el tipo obvio de dificultades de incentivos con eso. Según Maísis, la forma de administrar el departamento de policía es con reglas y procedimientos formales muy estrictos. Básicamente, le dices al oficial de policía, esto es lo que haces en esta situación. Esto es lo que haces en esa situación. No les das mucha libertad para tomar sus propias decisiones sobre la marcha. Aquellos de ustedes, si alguna vez han visto una de las miles de películas policiales de Hollywood, dramas criminales o dramas de televisión, siempre hay una escena en la que el héroe, el policía héroe, tiene esta confrontación con el jefe, el teniente, ya saben, el teniente le grita al personaje de Bruce Willis o lo que sea. Sabes, McLean, nunca haces las cosas según las reglas. ¿Por qué siempre haces las cosas a tu manera? Sabes, él está como, ¿qué es este libro? ¿De qué libro está hablando? Ya sabes, en IBM, el supervisor no le dice al subordinado, ya sabes, ¿por qué no estás haciendo las cosas por el libro? No le dices al vendedor ambulante, ¿por qué no estás haciendo las cosas según el libro? Dices, ¿cuántos ingresos por ventas tienes? De acuerdo, averigua cómo hacerlo. Quiero ver. Muéstrame el dinero bajo una burocracia para una burocracia. Según Maísis, les dices exactamente qué hacer porque no hay forma de evaluar su desempeño en términos monetarios porque no están ofreciendo sus cosas a la venta, donde los consumidores pueden votar con sus dólares para patrocinar o no patrocinar. Entonces, mi punto es que, según Maísis, el argumento del cálculo económico tiene una implicación para la forma en que se administran las grandes organizaciones. De acuerdo, tiene implicaciones para los límites del tamaño de la empresa. Tiene muchas implicaciones para la gestión práctica, además de ser una especie de argumento sobre por qué el socialismo no funciona.
Hay un interesante artículo de Thomas Taylor en el Quarterly Journal of Austrian Economics en 2000 sobre Austrian. Olvidé el título exacto. Es algo así como los desarrollos actuales en la contabilidad de costos desde una perspectiva austriaca, que les insto a que miren a aquellos de ustedes que están interesados en la contabilidad ahora. Ayer hablé de emprendimiento, ¿verdad? Solo para recordarle, en una especie de estado de equilibrio a largo plazo, podemos imaginar que a los factores de producción se les pagan precios iguales a sus productos de ingresos marginales descontados. Los capitalistas obtienen una recompensa de intereses como recompensa por renunciar al consumo, pagar factores hoy y obtener ingresos mañana. Los empresarios pueden ganar una especie de salario implícito, pero no hay ganancias ni pérdidas, ¿verdad? Pero en el mundo real, ¿verdad? En el día a día, los empresarios obtienen ganancias o pérdidas, ¿verdad? Basado en la calidad de sus juicios sobre el futuro. Se basan en su capacidad para anticipar precios futuros, condiciones futuras del mercado, etc. Por lo tanto, el papel único del empresario es organizar los factores de producción en condiciones de incertidumbre, en la búsqueda de ganancias y en el intento de evitar pérdidas. Lo cual no es lo mismo que innovación, como enfatizó Schumpeter. No es lo mismo que el descubrimiento, como enfatizó Kirchner, implique la propiedad de los recursos y el juicio en el uso de esos recursos. Por lo tanto, se deduce que hay muchas cosas que comúnmente se malinterpretan como ganancias, pero que en realidad no son ganancias. De acuerdo, de una comprensión austriaca del espíritu empresarial y los mercados se deduce que, en primer lugar, las ganancias no son intereses. El beneficio y el interés son categorías praxeológicas distintas, a pesar de que ambos se manifiestan a menudo como dinero en efectivo en el bolsillo del propietario de la empresa. De acuerdo, entonces, si eres dueño de una empresa y tu contador te da tu declaración de impuestos anual, o estás mirando tu estado de resultados netos y él tiene, está bien, lo tenemos. Me sobraron $5.00. Es dinero que va en mi bolsillo. Hice una gran ganancia. Sí, quiero decir, desde el punto de vista de la teoría económica, que $5.00 puede o no ser un beneficio económico, ¿verdad? Algún componente de la misma es un rendimiento de intereses. Si depende de cuánto pagó ex ante por sus factores y el tiempo transcurrido entre esos pagos y cuando realizó los recibos. Y dependiendo del costo de oportunidad de invertir esos fondos en otro lugar, ¿verdad? Parte de ese ingreso neto en la contabilidad en un sentido contable es un interés implícito, ¿verdad? Una parte es el salario implícito del propietario del negocio, y otra parte es la ganancia o pérdida empresarial. Una vez más, estos no son números que salen de la cuenta de resultados. Esto es algo que debe ser imputado o inferido por el tomador de decisiones mediante el uso de la teoría económica, ¿verdad? Pero una empresa, podrías tener un número positivo, podrías estar en el negro como una empresa, pero en realidad no obtener ganancias económicas, ¿verdad? Simplemente podría estar ganando su salario de oportunidad y nada más. Podrías simplemente estar ganando un rendimiento de intereses y nada más, o alguna combinación de esos, pero en realidad estar ganando una pérdida empresarial o tener una ganancia empresarial muy pequeña, ya sabes. Y esto es algo que aquellos de ustedes que han estudiado, si conoce la diferencia entre el beneficio contable y el beneficio económico, ya sabe de lo que estoy hablando. El beneficio no es un retorno automático al capital. Atención, Thomas Piketty, ¿verdad? Quiero decir, Thomas Piketty, ¿sabes? No lo es. La gente piensa eso. Bueno, las ganancias son lo que obtienes cuando posees cosas. Y, por lo tanto, si posee capital productivo, capital financiero, máquinas, lo que sea, simplemente relájese y deje que las ganancias lleguen. Vale. Quiero decir, Frank Knight causó mucha confusión aquí. Hablar de capital es como una planta, como un arbolito o algo así. Si la plantas, crece. Así que el capital tiende a crecer por razones casi biológicas o algo así. Y automáticamente obtienes algo de fruta cada año. Sí, tienes que regarlo, y tienes que poner un poco de fertilizante. Pero solo si tienes esa pequeña semilla o el pequeño limonero, automáticamente genera un flujo de limones.
Y eso es para que obtenga ganancias solo por poseer capital. Bueno, por supuesto, si piensas en cómo funcionan los mercados, te das cuenta de que la mera propiedad de los recursos productivos no garantiza ningún ingreso en absoluto, porque puede desplegarlos en actividades que no producen bienes y servicios que los consumidores desean comprar. Vale, quiero decir, solo mira. No lo sé, quiero decir, no creo que Auburn tenga muchos edificios abandonados, pero ya sabes, ve a Detroit o a cualquier otra ciudad del mundo y mira edificios abandonados y di, bueno, alguien es dueño de ese bonito edificio. ¿Dónde está el beneficio? De acuerdo, no tengo ganancias porque ese edificio no es de uso productivo en la economía. El beneficio tampoco es una especie de margen de beneficio sobre los costos. Y esto es desafortunadamente, muchos libros de texto de MBA parecen implicar, bueno, si eres dueño de un negocio, ¿verdad? Eliges lo que vas a hacer y sumas todos los costos y sumas el 10% y por eso lo vendes. Bueno, por supuesto. Quiero decir, puedo agregar cualquier margen de beneficio que quiera sobre mis gastos de bolsillo para producir algo. Pero eso no significa que alguien lo vaya a comprar, ¿verdad? Quiero decir, algo de esto tal vez sea una confusión entre una especie de, ya sabes, precio de etiqueta y precio de mercado. Sí, quiero decir, puedo poner el precio de etiqueta que quiera en la cosa en función del margen de beneficio que quiera sobre el costo que no me dieron, ¿recuerdas? Pero elegí bien. Pero eso no significa que nadie lo compre a ese precio. El precio de mercado se ha determinado de forma completamente independiente de cuáles fueron mis costos y qué tasa de margen de beneficio elegí, ¿verdad? Está determinado por la preferencia del consumidor. Vale, un par de cosas más. Permítanme decir un poco sobre la estrategia empresarial. ¿Cuántos de ustedes han tomado un curso de estrategia de negocios? Algunos de ustedes lo han hecho. Es un tema popular en las escuelas de negocios. Hay toneladas de libros. Ya sabes, si vas a Barnes & Noble o te detienes en la librería en el aeropuerto de camino a casa desde el trabajo, tú. Hay toneladas de libros sobre estrategia y algunos de ellos son más académicos. Y algunos de ellos son como, ya sabes, el Dr. Seuss sobre estrategia o cosas tontas. Pero en la literatura académica sobre estrategia, hay algunas cosas bastante interesantes sobre las que se basa la economía austriaca. Durante años, la perspectiva dominante en la literatura académica y profesional sobre estrategia fue el llamado enfoque de posicionamiento estratégico asociado con Michael Porter, cuyo libro Estrategia Competitiva es el libro más vendido de todos los tiempos sobre estrategia empresarial. Y Porter es un economista de organizaciones industriales con formación neoclásica que tomó los modelos estándar de competencia perfecta, monopolio, oligopolio, etc. y los puso de cabeza, ¿verdad? Al igual que si tomas un microcurso intermedio, te enseñan que la competencia perfecta es buena y las barreras de entrada son malas porque eso le da poder de monopolio a las empresas y eso es malo y tienes que acabar con eso. Y Porter dijo, bueno, si soy una empresa y quiero ganar mucho dinero, ¿por qué no decimos que las barreras de entrada son buenas? Es como, ¿cómo consigo barreras de entrada? ¿Cómo obtengo el poder de monopolio? ¿Cómo elimino la competencia perfecta y trato de obtener todo el poder de mercado que pueda para mí? ¿Cierto? Quiero decir, ya sabes, si entiendes la crítica austríaca del enfoque estándar de la estructura del mercado, sabes que si entiendes la diferencia entre la competencia real y el mercado desde una perspectiva austríaca, y conoces perfectamente el equilibrio general competitivo desde una perspectiva neoclásica, entonces es fácil ver por qué el enfoque de Porter no es particularmente útil, ¿verdad? From a neoclassical perspective, then it's easy to see why this Porter's approach is not particularly useful. Si cree, como los austriacos, que las ganancias son el resultado de que los empresarios tienen éxito en anticipar los precios futuros y las condiciones del mercado, entonces tener barreras de entrada no necesariamente lo ayuda mucho. De acuerdo, no puedes obtener una ventaja competitiva sostenida sobre tus rivales al introducir alguna desviación del tipo de punto de referencia perfectamente competitivo. Por supuesto, la competencia perfecta no existe. Nunca lo ha hecho, nunca lo hará.
La competencia perfecta no es un punto de referencia útil para pensar en los mercados. Todos los mercados en el mundo real son imperfectamente competitivos en ese sentido, y tratar de obtener algún tipo de concesión de monopolio del Estado, tratar de obtener una ventaja de escala o reconocimiento de marca, etc., en general no conduce a ningún tipo de rentabilidad sostenida. Puede darle una ventaja temporal, pero no es la forma de obtener ganancias económicas con el tiempo. Por supuesto, en el enfoque de posicionamiento, el enfoque de Porter, nunca verás la palabra incertidumbre, nunca verás la palabra emprendimiento, nunca escuchará hablar de recursos de capital heterogéneos. Nunca oirás hablar de la competencia real como la entienden los austríacos. Hay otro enfoque que a veces se llama enfoque basado en recursos o capacidades asociado con personas como Jay Verney, David Tiss y otros que creo que en realidad es mucho más prometedor, y en cierto sentido, más compatible con la economía austriaca, más agradable para los austriacos, ¿verdad? Enfatiza que las empresas que tienen éxito en obtener ganancias tienden a ser empresas que tienen combinaciones de recursos particularmente valiosas y quizás únicas, recursos productivos, capital, mano de obra, etc. Estas teorías todavía están un poco demasiado vinculadas al modelo de competencia perfecta para mis gustos, y no le dieron un papel tan prominente a la interpretación y la subjetividad como creo que deberían. Pero creo que vale la pena estudiar y leer estos modelos. Y en realidad hay una literatura bastante nueva que trata de combinar la estrategia empresarial y el espíritu empresarial. Intenta incorporar conceptos del campo del emprendimiento en el estudio de la estrategia, a veces llamado emprendimiento estratégico, que creo que también es prometedor. Y he trabajado en esta área. Pero una cosa que pensé que podría mencionarles porque a menudo me han preguntado esto en el pasado es, bueno, ¿qué pasa con la teoría de juegos, verdad? Gran parte del trabajo sobre estrategia utiliza la teoría de juegos. ¿Cuántas personas han estudiado teoría de juegos antes? Sí, la mayoría de ustedes lo han hecho. Nosotros. Quiero decir, hemos tenido algunas sesiones que Temet Show en el pasado que se dedicaron específicamente a la teoría de juegos. Y hay algunos buenos escritos austriacos sobre los pros y los contras de la teoría de juegos. Quiero decir, declararé mi posición para que conste, como lo soy en muchas cosas, una derecha moderada. Tendré una posición razonable y moderadamente equilibrada en el sentido de que, ya sabes, creo que hay algunas ideas que podemos obtener al pensar en la interacción estratégica en el sentido teórico del juego, pero esas ideas son limitadas. De acuerdo, hay algunos modelos teóricos de juegos que creo que son completamente inútiles, pero hay algunas ideas generales que en realidad pueden ser beneficiosas. Entonces, por ejemplo, o para ser más específicos, ya sabes, ¿qué pasa con los números que van en estos? ¿Sabes? Ir en un árbol de juego o en una matriz de juego de forma normal o lo que sea. Sí, así que permítanme decirlo de esta manera, una crítica austríaca superficial de, ya saben, algún tipo de modelo de dilema del prisionero sería decir, apenas puedo leerlo. Pero bueno, aquí dice que, ya sabes, si ambos cooperan, cada uno obtiene 3 UDL. Y si uno de ellos falla, esa persona obtiene 4 YL. Y no hay tal cosa como una UDL. Por lo tanto, esto no tiene valor. Bueno, está bien. Quiero decir, sí, estoy de acuerdo en que cualquier cosa que dependa de YLS es prácticamente inútil, ¿verdad? Pero, por supuesto, puedes hacer mucho. Puedes hacer teoría de juegos sin usar la utilidad cardinal, ¿verdad? De hecho, puedes escribir un juego de dilema del prisionero con relaciones estrictamente ordinales entre los pagos, ¿verdad? Para obtener la respuesta estándar, ¿cuántas personas conocen el juego del dilema del prisionero? Ya sabes, para obtener la respuesta estándar, solo necesitas que esta recompensa sea mayor que esta recompensa y que esta recompensa sea mayor que esta recompensa. Desde el punto de vista del actor, ¿sabes cómo? No tienes que usar números. No necesitas utilidad cardinal. Solía dar eso como una pregunta de examen en algunas de mis clases. ¿Sabes? Acabo de decir alfa, beta, gamma delta. Dime qué tiene que ser cierto sobre los valores de alfa, beta, delta gamma para que sea el caso de que en el juego de un solo disparo siempre desertarías. Y no es tan difícil. Solo tienes que anotar algunas desigualdades. Lo mismo con los juegos de coordinación, ya sabes, el juego de la batalla de los sexos. No necesariamente necesitas números. Ahora, hay algunas versiones de estos juegos que solo funcionan cuando tienes números cardinales.
Ciertos tipos de juegos repetidos en los que tienes que sumar los pagos a lo largo del tiempo, y ya sabes, descontarlos. Ciertos juegos de información imperfecta en los que tienes que tener estimaciones de las probabilidades y luego multiplicar por los valores de los resultados, etc. Sí, quiero decir, si estás haciendo eso, entonces sí, estás realmente involucrado en algún tipo de ejercicio que está completamente divorciado del comportamiento económico real. Pero de eso no se deduce que el tipo de lógica del dilema del prisionero, por ejemplo, o la lógica de un juego de gallinas o un juego de batalla de sexos sea incompatible con la praxeología. No creo que ese sea el caso ahora. Entonces, ¿qué tan útiles son estos modelos? Bueno, eso está a debate. Quiero decir, depende de lo que estés haciendo. Y creo que hay algunas situaciones en las que el uso de la lógica del dilema del prisionero puede ayudarnos a comprender lo que están haciendo las empresas a medida que interactúan entre sí, etc. Quiero decir, si nada más, tratar de analizar una situación de interdependencia estratégica pensando en quiénes son los jugadores, cuáles son sus características, cómo son sus acciones interdependientes, etc. Puede aclarar su pensamiento sobre un problema comercial específico. Vale, casi fuera de tiempo. He hecho muchas de mis propias investigaciones sobre la teoría de la empresa, por lo que no perderé su tiempo ahora hablando de ello, sino que simplemente lo insto a que pierda su tiempo más adelante leyendo algunos de mis artículos. Lo que yo y otros hemos tratado de hacer es desafiar la noción del libro de texto de la empresa como una especie de función de producción, ¿verdad? Y piense en cambio en la empresa como propiedad de los activos. Y una cosa con la que me he divertido últimamente es lidiar con algunos. Hay una especie de críticas de inspiración austriaca a la corporación. Hay personas que conoces, Kevin Carson, Roderick Long, etc., que dicen que las corporaciones son per se ilegítimas porque reciben privilegios estatales artificiales. Creo que ese argumento en realidad no es correcto por razones que podemos discutir más adelante. También creo que no es correcto que en una sociedad libre, en un mercado libre, todas las empresas sean personas muy planas y no jerárquicas. Todo sería una especie de punto a punto. No tendríamos grandes empresas con jefes, mandos intermedios y trabajadores. Creo que eso también es incorrecto. La jerarquía y la autoridad voluntarias son perfectamente compatibles con la sociedad libre. Tengo un artículo reciente en Sloan Management Review. Se titula de manera engañosa porque los gerentes aún importan, pero en realidad se trata del mito de la jerarquía aplanadora o la empresa aplanadora. Desafiando teórica y anecdóticamente la idea de que la era de la antigua corporación jerárquica ha terminado y que todas las empresas deben ser delgadas, planas y descentralizadas, etc. De acuerdo, para resumir, la economía austriaca es útil para la administración, para los negocios en general. Es diferente de otros tipos de economía en formas que son prácticas y útiles. Es realismo causal, su énfasis en recursos heterogéneos. El papel que le da al consumidor se abre. Hay todo un campo de estrategia del lado de la demanda que es muy austriaco en su espíritu. El papel que le da al empresario y así sucesivamente. Pero solo quiero enfatizar que si bien los teoremas que derivamos de la praxeología son cualitativos, esas teorías pueden ser muy útiles para hacer análisis cuantitativos, hacer historia económica. Como Bob Hicks y usted saben, Murray Rothbard y muchas otras personas lo han hecho bien, incluso haciendo pronósticos, que no es una actividad praxeológica en sí misma, pero es una especie de emprendimiento. Tener un conocimiento correcto de la teoría económica derivada de la praxeología nos ayuda a tratar de proporcionar estimaciones cuantitativas del futuro. Por supuesto, la administración per se es diferente de la ciencia económica. La gestión es un arte. Es una actividad emprendedora. No es lógica formal como lo es la praxeología. Pero creo que hay una relación estrechamente compatible entre la buena ciencia económica y las buenas prácticas de gestión. Así que muchas gracias.